Vamos a hablar de un caso de convivencia simultánea que fue definido por la Corte Suprema de Justicia y publicado por estos días en su cuenta de X. Vamos a ampliarla. La Corte Suprema de Justicia, en el fallo SL 3507-2024, dejó claro un punto crucial para el acceso a la pensión de sobreviviente en Colombia. No importa si el causante era afiliado o pensionado, la convivencia mínima de 5 años debe probarse sí o sí. Este pronunciamiento cambia las reglas del juego para quienes reclaman derechos pensionales y confirma que la ley protege a quienes realmente han compartido una vida con el fallecido. Este caso lo cambia todo. La historia detrás de esta decisión judicial gira en torno a un reclamo de pensión de sobrevivientes que, como muchos, no era un asunto simple. Una señora, no vamos a decir el nombre, solicitó pensión tras la muerte de su pareja. El problema no era la única en la ecuación. Otra señora también reclama el mismo derecho, pues había convivido simultáneamente con el causante. Ambas firmaron un acuerdo transaccional para repartirse la pensión en partes iguales. Y ustedes van a decir, ¿sí se puede? No. Pero la AFP, obviamente, la protección en este caso se opuso, argumentando que dicho acuerdo no era vinculante y que el derecho a la pensión no podía ser objeto de negociación privada y, en pocas palabras, la aseguradora no pagó. El caso entonces escaló hasta la Corte Suprema de Justicia, donde se analizó el fondo del asunto y la pregunta a resolver es, ¿podían ambas señoras reclamar la pensión y repartirla entre ellas de manera privada? La respuesta parece ser obvia, y es obvia. No, pero vamos a ver los fundamentos. La Sala de Casación Laboral, en su decisión, sostuvo que aunque el acuerdo transaccional firmado entre las compañeras del causante no tiene el poder de determinar quién es beneficiario de la pensión, sí puede servir como un indicio de la convivencia simultánea. Pero lo más importante fue que la Corte rectificó, porque había que rectificar su propio criterio y señaló que la convivencia mínima de 5 años es un requisito exigible en todos los casos, sin importar si el causante era afiliado o pensionado. La ley es pareja para todos. Aquí la Corte entonces aplica un criterio de justicia material. Si dos personas convivieron simultáneamente con el causante y ambas cumplen los requisitos, ambas tienen derecho a la pensión dividida proporcionalmente. No hay lugar para interpretaciones, dice la Corte. De manera caprichosa no se puede obrar y con discriminación entre pensionados y afiliados tampoco. ¿Qué dijo en su comunicado oficial la Corte entonces? Pues en su cuenta de X, allí puso un post donde dice el derecho a la pensión en convivencia simultánea. Dice, si bien es cierto que el artículo 13 de la Ley 797/2003 no reguló expresamente la hipótesis relativa a la convivencia simultánea de una causante con dos o más compañeros o compañeras permanentes, también lo es que, soportada en un juicio analógico, es dable defender la tesis de que ante tal supuesto se genera el derecho a la pensión, dividida proporcionalmente entre los dos o más compañeros. El requisito entonces de convivencia mínima es de 5 años, es exigible en todos los casos, dice la Corte. Un nuevo estudio de la cuestión, estoy en comillas, permite a la Sala rectificar dicho criterio, en tanto al armonizar los literales A y B del artículo 13 de la Ley 797/2003 con el canon 46 de la Ley 100 de 93, es imperativo instruir que el requisito de la convivencia mínima de 5 años anteriores a la muerte es predicable tanto del afiliado como del pensionado, sin importar el escenario que brote de tales preceptos. Entre estos, el caso de convivencia simultánea surgido en el asunto que definió la sentencia que les acabo de mencionar. Esta decisión entonces no es un fallo más, es un mensaje claro para quienes enfrentan procesos de pensión de sobrevivientes en Colombia, donde no hay espacio para interpretaciones arbitrarias. La Corte Suprema ha establecido entonces con firmeza que la convivencia de mínimo 5 años debe ser probada, sin importar si el causante era afiliado o pensionado. Otra, en casos de convivencia simultánea, la pensión se divide proporcionalmente según el tiempo de convivencia con el fallecido. Un acuerdo privado entre las partes no define el derecho a la pensión, pero sí puede ser un indicio relevante en el proceso. Un indicio, o sea, una prueba, no una prueba plena. Y lo otro es que la justicia no puede actuar con doble rasero y tiene que aplicar las mismas reglas para todos. Si algo demuestra este caso es que el acceso a la seguridad social no es una concesión de las aseguradoras, sino un derecho que debe ser garantizado sin excepciones.
Aquí entonces la Corte ya habló, dejó el precedente firme para evitar esas injusticias en el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Mi nombre es Alex Valencia y nos vemos en la próxima. Saludos.